número 11. Vamos a leer el capítulo número 11 y vamos a conectar el capítulo 11 con el capítulo 12, porque en estos dos capítulos encontramos a dos personajes que son los en los que vamos a concentrarnos ahora en los próximos minutos. Uno de ellos se llama Nimrod y el otro se llama Abraham. Estos dos personajes son vitales en la historia del pueblo de Dios, en el libro de Génesis, obviamente. Y estos dos capítulos, el capítulo 11 y el capítulo 12 del libro de Génesis, también son vitales porque allí es donde Dios comienza a abandonar, o más bien donde Dios abandona a las naciones. Ya las naciones, en los capítulos anteriores, del capítulo 3, donde Adán y Eva pecan contra Dios, de ahí en adelante, siguiendo con Caín y luego con los descendientes de Caín y luego los antediluvianos y posteriormente con este hombre llamado Nimrod. Todos ellos, las naciones y los grandes líderes de aquella época han demostrado su rebelión contra Dios. Cuando Dios hizo el juicio del diluvio, Dios dijo, he aquí la tierra está llena de violencia y el corazón de los hombres está inclinado continuo a lo malo. Y entonces Dios envió el juicio. Ahora, aquí hay otro juicio en el capítulo 11. ¿Qué juicio es el que encontramos en el capítulo 11? Encontramos el juicio de Babel, cuando Dios confunde las lenguas. Así que Dios abandona a las naciones en el capítulo 11. Pero a la vez que abandona a las naciones, Dios le da una promesa a las naciones. Y la promesa que le da a las naciones es a través de un hombre llamado Abraham. En este tiempo se llamaba Abraham. Así es como Dios hace. Dios puede abandonar a alguien, pero no lo abandona del todo. Dios puede enviar disciplina y enviar castigo. Y Dios puede permitir que una persona se arruine como se arruinó el hijo pródigo. O puede permitir que las naciones se vayan por sus propios caminos y terminen extraviadas por completo y enviar juicios sobre ellas. Pero sin embargo, Dios no las abandona por completo, las abandonó por un tiempo. Pero cuando Dios llamó a Abraham, ¿cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué Dios tan misericordioso tenemos. Un Dios que nunca nos abandona por completo. Un Dios que puede disciplinarnos, un Dios que es severo, pero también es misericordioso. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice, mirad, considerad la severidad y la misericordia de Dios. Dios es severo, pero también es misericordioso. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Por un lado le tememos porque Él es severo, por el otro lado nos consuela porque es misericordioso. Por un lado, Él es digno de toda reverencia, pero por el otro lado es digno de todo gozo. Reverencia porque es temible, gozo porque es misericordioso. Lento para la ira, grande en misericordia. Ese es el Dios que adoramos. Y bueno, vamos a ver cómo se manifiesta entonces aquí esas características divinas, ¿no? En estos dos personajes tan peculiares. Vamos entonces a leer algunos versículos del capítulo 11, luego vamos a leer unos versículos del capítulo 11 y unos versículos del capítulo 12, para hacer esta comparación entre estos dos personajes, Nimrod y Abraham. Capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Amén. Ahora capítulo número 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Amén. Aquí tenemos entonces estos dos personajes y vamos a considerarlos, pero voy a invitarles que hagamos una breve oración. Padre nuestro, gracias te damos por tu misericordia, por tu palabra que nos instruye, que nos ilumina, que nos amonesta, que nos transforma, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que hace viva esa palabra, que la ilumina, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Danos la fuerza física, danos la claridad mental, danos el anhelo, Señor, para aprender de lo que tu palabra nos tiene que enseñar en esta tarde, Padre. Glorifícate en la vida, Señor, de esta congregación amada. Glorifícate en la vida, Señor, de los hermanos de Fort Pierce y de los hermanos de Miami y de todos aquellos que nos escuchan en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nimrod. ¿Quién era Nimrod? El capítulo 10 nos habla de los orígenes de Nimrod. Dice que él era descendiente de Cam, según el versículo 6. Los hijos de Cam, dice, fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, que era uno de los hijos de Cam, fueron Seba, Ávila, Samna, Rahama, Sabteca, y los hijos de Rahaba, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Cus engendró a Nimrod. Nimrod, entonces, era un descendiente de Cam. ¿Quién era Cam? Pues Cam era uno de los hijos de Noé. ¿Y qué le pasó a Cam? Pues Cam expuso la vergüenza de su padre en lugar de protegerlo, y cuando el padre, que estaba borracho y estaba desnudo, y Noé, es una cosa extraña, ¿no? Que Noé, siendo un hombre justo, haya cometido ese pecado, pero cometió el pecado. Y su hijo, en lugar de cubrirlo, de protegerlo, lo expuso. Así que cuando Noé despierta, maldice a Cam. Y le dice que él va a ser siervo de sus hermanos. Y la maldición estuvo sobre Cam siempre. Y de allí de Cam desciende este hombre llamado Nimrod. En el verso número 8 dice, Cus engendró a Nimrod. En el verso número 9 nos da una descripción de quién era Nimrod, diciendo, este fue un vigoroso cazador, o fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. La fama de Nimrod llegó a ser tan grande que la gente decía, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Como que si querían imitarlo, como si querían ser como Nimrod, porque era un hombre muy poderoso delante de Jehová. Ahora, esa palabra delante de Jehová tiene un sentido que no es necesariamente el que aparenta acá. Delante de Jehová, el sentido probable de esa frase es en contra de Jehová. Era un vigoroso cazador en contra de Jehová. Era delante de Jehová, pero no delante de Jehová para someterse, no delante de Jehová para adorarle, no delante de Jehová para obedecerle, sino delante de Jehová para rebelarse contra él. De hecho, la palabra Nimrod quiere decir rebelde. Este era un hombre rebelde. Dice acá en el verso número 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Ahora ese es un nombre familiar para todos nosotros. Pues Babel es la torre donde se ejecutó esa rebelión en contra de Dios. Y a la cabeza, obviamente, pues estaba Nimrod. Él era el rey. Acá dice, fue el comienzo de su reino. Esta es la primera vez que aparece un rey en la Biblia. Si ustedes buscan en todos los capítulos anteriores de Génesis, no hay ningún rey. Este es el primer rey que aparece.
Y este es el primer reino como tal que aparece, y el primer reino es Babel, y Babel llegó a ser después un símbolo infame, digamos, un símbolo infame de la rebelión contra Dios, que aparece aún en el libro de Apocalipsis. Babilonia, la gran ciudad, así se le llama, en el capítulo 17 de Apocalipsis. Babilonia, la gran ciudad, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, que estaba llena de abominaciones en su cabeza. Y esa Babilonia de Apocalipsis, que es madre de rameras y de abominaciones, desciende de acá. Así que Nimrod tiene un significado inmenso en la Biblia, pero también tiene un significado inmenso en la vida de la humanidad, tiene un significado inmenso en la cultura en la que nosotros vivimos. Vivimos en una cultura de rebeldía. La gente se pone delante de Jehová no para adorarlo, no para agradecerle, no para bendecirlo, no para servirlo, no para someterse, sino para rebelarse contra Dios. Nimrod representa esa grandeza, esa majestad, esa soberbia humana que está dibujada en la Babilonia, en la ramera, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra que describe el libro de Apocalipsis. Además de eso, de aquí desciende también el reino babilónico, que fue enemigo perpetuo y acérrimo del pueblo de Israel, enemigo del pueblo de Dios. Babilonia siempre fue enemiga de Dios. Dice acá en el verso 10, fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Caine en la tierra de Sinar. Noten ustedes esa expresión, la tierra de Sinar, porque esa aparece posteriormente y siempre que aparece nos indica algo y está conectada con esto. Dice en el verso 11, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. ¿Ustedes recuerdan de Nínive? Nínive aparece, por ejemplo, en el libro de Jonás, ¿no? Nínive será destruida. Nínive es una nación rebelde. El libro de Nahum es una profecía en contra de Nínive, porque era enemiga también de Dios. Los dos más grandes enemigos que tuvo Israel en todo el Antiguo Testamento fueron Babilonia y Nínive. Babilonia se llevó cautivo a Judá y Nínive se llevó cautivo a las 10 tribus. Y todo comenzó aquí, hermano, en la rebeldía. La rebeldía produce malos frutos. Por eso tú no quieres ser rebelde. Por eso todos los rebeldes que escuchan la palabra de Dios y la rechazan, van a cosechar frutos amargos. Siempre son amargos los frutos de la rebeldía humana. Y usualmente, lamentablemente, la rebeldía humana consigue muchos objetivos con su soberbia, ¿no? Porque está allí, la rebeldía siempre va acompañada de soberbia. Consigue muchos objetivos grandes. Grandeza humana. En el Salmo número 2 nosotros leemos acerca de la rebeldía de las naciones. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra pensarán en contra de Jehová y dirán, quitémonos de nosotros su yugo. Rebelémonos contra él. Y la rebeldía y el éxito material, la soberbia humana, está reflejada en ese simbolismo apocalíptico que ya mencioné en Babilonia. Pero está dibujado también aquí. Así que este es Nimrod, el rebelde. Vamos al capítulo número 11. Entonces dice, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Les dije que le pusieran atención a esa frase, ¿no? La tierra de Sinar, que es el territorio donde gobernaba Nimrod. Se establecieron allí. Ahora aquí está hablando de los conglomerados, de las multitudes, de los pueblos que salieron del oriente y comenzaron a llegar, se sintieron atraídos ¿hacia dónde? A Sinar. ¿Qué era lo que los atraía a Sinar? ¿Qué los llevó a Sinar? Pues debió haber sido Nimrod,
el reino de Babilonia. Ese tuvo que haber sido un reino muy poderoso, muy atractivo. Como la gente quiere venir a los Estados Unidos. Por ahí vienen 14,000 personas para los Estados Unidos. Buscando, ¿no?, la grandeza, buscando el trabajo, buscando el dinero, buscando los lugares donde ellos puedan, o les parezca que se van a sentir seguros. Eso era lo que buscaba Lot cuando buscó Sodoma. Dice que él no vio Sodoma, sino que vio la llanura del Jordán y la vio como el huerto del Edén, como Egipto. Dijo, este es un buen lugar para los negocios, este es un buen lugar para prosperar materialmente. A él le pareció un buen lugar. Se sintió atraído hacia Sodoma, pero en Sodoma había rebelión. Eso suele suceder, que la grandeza humana atrae, la soberbia atrae. Y nosotros no debemos dejarnos engañar por la soberbia y por el atractivo del mundo. El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque lo que hay en el mundo, la soberbia de la vida, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la vanagloria de la vida, todas esas cosas no son del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero mientras el mundo está disfrutando de esa grandeza, de esa soberbia, de esa riqueza, de esa prosperidad, no le importa. No le importa, están disfrutando lo mundano. Y esto es lo que está pasando acá. Así que salieron, dice en el verso número 2, del oriente. ¿Quiénes fueron los que salieron? Fueron las multitudes. Los pueblos, y se fueron para Sinar. Y se establecieron allí. Porque allí tenían un gran líder, tenían un hombre que seguramente era muy elocuente y los convenció. Y había trabajo, y había prosperidad, y había grandeza. Y estando juntos, dice el verso 13, dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo, cosámoslo con fuego. Quiere decir que esta era gente muy emprendedora, ¿no? Gente que sabía trabajar, le gustaba trabajar, que sabían cómo trabajar, y sabían cómo llevar adelante sus proyectos. Por eso no nos extraña que en el mundo haya tanta grandeza. Y cuando Dios a nosotros nos da capacidades y nos da habilidades para hacer cosas, debemos de hacerlas para la gloria de Dios y someterlas a Dios. Porque todo lo material o lo grande o lo importante que nosotros podemos conseguir a los ojos del mundo, hermano, debe ser sometido a Dios. De otra manera, nos va a destruir. Nos puede destruir. Esto es lo que estaba pasando acá, y en el verso número 4 se dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad. Ahora están pensando grande. Esto se está volviendo algo grande. Ya no es solamente gente que se sintió atraída a ir a Sinar y que comenzó a trabajar y vieron que tenían capacidad y que estaban prosperando, pero ahora comenzaron a tener proyectos más grandes. Y en este caso dijeron, vamos a edificar una ciudad. Y también vamos a edificar una torre. Una torre, pero una torre especial. Va a ser una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Eso es soberbia, hermano. Era imposible que llegara al cielo y probablemente ellos no estaban pretendiendo literalmente que llegara al cielo, aunque tal vez sí, quién sabe. Pero lo cierto es que ellos tenían ambiciones grandes. Ahora, ¿por qué querían hacer eso? Aquí lo dice, lean el verso 4, por favor. Lean conmigo para que se despejen. Y hagámonos un nombre. Eso era lo que querían, un nombre. ¿Para qué? Por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Noten ustedes la filosofía de esta gente. Un nombre para nosotros. Ellos no estaban buscando el nombre de Dios, un nombre de ellos, para ellos. Y su objetivo era no ser esparcidos sobre la faz de la tierra, estar concentrados en un solo lugar. Esto es contrario al propósito de Dios. Lo que Dios le dijo a Adán y a Eva fue que llenaran la tierra,
se multiplicaran y llenaran la tierra, que se esparcieran. Eso le dijo también a Noé, que llenara la tierra. Y eso le dijo posteriormente también a Abraham. Pero estos no, estos querían estar concentrados, querían tener el poder en un solo lugar. En el verso 5 leemos que Dios descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, porque Dios siempre está viendo, hermano. Dios sabe lo que hay. Dios sabe la rebelión que hay. Dios sabe todo lo que está pasando en nuestros días, en esta sociedad, en esta cultura en la que vivimos. Dios sabe que los jueces legalizaron el matrimonio homosexual, y Dios sabe los millones y miles de abortos que se hacen el día de hoy. Dios sabe, hermano, la apostasía de las iglesias y la infidelidad de los predicadores y las herejías que se están predicando en los púlpitos. Dios sabe eso. Dios sabe las pocas iglesias que hay donde se predica el evangelio de verdad. Dios sabe todo eso. Dios lo está viendo. Y Dios mira la soberbia y la rebeldía. Y Dios descendió. Ahora, como Dios es lento para la ira, pareciera que Dios no está haciendo nada, pero Dios lo está viendo. Como Dios es grande en misericordia. Y la mayoría de las veces Dios actúa con misericordia, no con ira. Pero hay un momento en que Dios decide actuar. Y acá Dios comienza, hermano, a darnos indicaciones de que ya está a punto de actuar. Descendió, verso 5, Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, noten el análisis de Dios, cómo Dios ve las cosas, cómo Dios analiza todo. Dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Están bien unidos. Interesante cómo el mundo se une, ¿no es cierto? Cómo el mundo tiene la misma forma de pensar, porque lo que los une es su rebelión contra Dios. Les mencionaba hace un momento el Salmo número 2. El Salmo número 2 nos indica eso. Ábranlo conmigo, por favor, el Salmo 2. El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¡Unidos! Se rebelan, se amotinan, piensan cosas vanas. Unidos, se unen para pensar cosas vanas. Vivimos en un mundo de cosas vanas, pero la gente está muy unida en sus cosas vanas. Pablo dice, esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, ¿en qué? En la vanidad de sus sentidos. ¿Y qué es lo que dice el mundo? Según el versículo 3 del Salmo 2, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Y qué hace Dios? Según el verso 4, el que mira en los cielos, porque Dios mira, se reirá, el Señor se burlará de ellos. Es una necedad, es una torpeza, es una estupidez espiritual extrema la de los hombres cuando se rebelan contra Dios. Quien quiera tú que seas, rebelarte contra Dios te va a traer frutos amargos. El hijo pródigo se rebeló contra el padre y se sintió muy poderoso porque el padre le dio toda la parte de la herencia que le correspondía y se fue a vivir con esa herencia, a malgastarla, y se sentía muy poderoso hasta que lo perdió todo y fue humillado. Tú no quieres ser humillado. No te expongas a ser humillado. Nuestro único lugar seguro es estar delante de Dios, humillado delante de Dios. No siendo humillado por Dios por rebeldía, sino humillarlo delante de Dios con pobreza de espíritu. El Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, en el verso 6 del capítulo 11, el Señor dice, aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, esa gran obra que ellos tenían en mente, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer.
Cuando alguien se ha rebelado contra Dios, nada lo detiene. Algunos de nosotros, los padres, que somos padres, sabemos cómo los hijos pueden rebelarse. Cuando un hijo se rebela, o cuando un marido, cuando un esposo de repente pierde la cabeza con otra mujer y se va y abandona a su mujer de décadas de matrimonio y se va y se vuelve loco, se rebela. O miembros de las iglesias que han estado por años en la iglesia y después se rebelan. Y si le dan la espalda a Dios, le dan la espalda a los hermanos, le dan la espalda a la palabra de Dios. Y nada los hace desistir. Qué triste cuando alguien está en un estado de rebelión que nada lo hace desistir. Así estaba esta gente. Esa es la condición humana, hermano. El profeta dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces Dios decide en el verso 7, ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. El Salmo 2 dice, el Señor se burlará, el Señor se reirá de ellos. Y eso es lo que está haciendo, hermano. Y así se acabó el proyecto. No sirvió de nada. Porque así se acaba todo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La rebelión te va a llevar a la muerte eterna. La paga del pecado es muerte, muerte. Ahora, en el capítulo número 12, encontramos a nuestro otro personaje, Abraham. Y el capítulo 12 comienza diciendo, pero Jehová había dicho a Abraham. En medio de todo ese caos, de toda esa rebelión, aunque Abraham era bastante jovencito cuando eso estaba sucediendo, era quizá un niño o un adolescente. Él no participó probablemente abiertamente de eso, y además era la misma región, pero no era la misma ciudad, pero la influencia de todo aquello llegaba, y una de las épocas más peligrosas para los seres humanos es su juventud. Cuando alguien se revela en la juventud, eso es muy peligroso. Los jóvenes, los hijos, tengan cuidado. Por eso es que Dios nos da padres, para que cuando nosotros no tenemos experiencia y estamos en nuestra adolescencia, tengamos quien nos guíe, quien nos amoneste, quien nos aconseje. Y puede hacer que nosotros pensemos, o que tú, que eres un joven o una señorita, pienses que tu padre siempre te quiere restringir y que te quiere mandar y que no entiende a la juventud, pero él sabe, ella sabe. Así que Abraham era un jovencito y no sabemos a qué edad, pero Dios comenzó a trabajar con Abraham. Porque cuando leemos en el capítulo 12 que Abraham llegó a la tierra de Canaán, dice que ya Dios le había dicho, aquí dice Jehová le había dicho, o sea, ya Dios había hablado con él anteriormente. Ahora, déjenme decirles que Abraham no era un hombre inocente, Abraham no era bueno, no era que Dios lo llamó por ser bueno, no era que Dios lo llamó porque era justo en sí mismo, no es porque él era más inteligente, era por gracia, por gracia. Pablo dice en Romanos capítulo 4, ¿qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si él fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, Abraham no fue justificado por obras. Abraham no podía gloriarse. Él estaba tan expuesto a esa contaminación idólatra y a esa rebelión de Nimrod, tan expuesto como cualquier otro. Pero Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia de ti. Dios tuvo misericordia de ti. Dios quiere tener misericordia de todos aquellos que escuchen esto y no se han arrepentido y que viven en rebeldía. Dios quiere tener misericordia de ti donde quiera que tú estés. Así como lo tuvo de Abraham. Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Dios tenía que sacarlo de ahí. Esa tierra estaba contaminada. Ahora, lo llevó a otra tierra que estaba también contaminada. Pero Dios tenía propósitos en esa tierra. La tierra de Canaán. Y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Por la ubicación, algunos piensan, y pues eso es probable, que esta tierra era donde originalmente Dios había sembrado el huerto. Pero que todo estaba contaminado, estaba en un mundo caído, pero Dios estaba de una manera simbólica, estaba queriendo o estaba comenzando su obra redentora obra de redimir a su creación y de redimir a sus elegidos. Así que llama a Abraham. Y le dice en el verso 3, haré de ti una nación grande. El propósito de Dios era hacer una nación. Pero este era el propósito de Dios. Contrario al propósito de Nimrod y de todos sus seguidores, ¿no? Que querían hacer una nación para hacerse ellos un nombre. Querían hacer una ciudad para hacerse ellos un nombre. Aquí Abraham no está siguiendo sus planes. Dios le está instruyendo de sus planes. Y le dice, y haré de ti una nación grande, verso 2, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, el propósito de Dios a través de Abraham era para bendecir a todas las familias de la tierra. Eso se refiere a las naciones. Esas mismas naciones que se estaban rebelando y que Dios estaba abandonando, a la vez en Abraham estaban recibiendo una promesa. Estaban recibiendo la promesa de que con el paso del tiempo Dios habría de bendecir a las naciones. Por eso es que Pablo nos explica más adelante en el Nuevo Testamento que en Abraham son benditos los circuncidados, que eran los judíos, y los incircuncisos, que son las naciones paganas. ¿Qué diferencia entre Abraham y Nimrod? ¿No es cierto? ¿Qué diferencia? Y Abraham dice en el verso 4, se fue como Jehová le dijo. Lot se fue con él. Abraham en ese tiempo tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues, verso 5, Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Este hombre con esa visión, con la visión puesta en aquella ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa era la visión de este hombre. Diferente a la visión de Nimrod, una visión terrenal, una visión llena de soberbia, una visión llena de grandeza humana. La visión de Abraham era seguir la voluntad de Dios. Y Dios lo comenzó a bendecir. Pero Abraham nunca se apoyó en la bendición que Dios le dio. Siempre esperó en el Señor. Abraham llegó a ser, dice el capítulo 13, verso número 2, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Pero Abraham nunca puso su corazón en esas riquezas. Dios le enseñó a depender de él. Toda esa riqueza que Dios le dio a Abraham, hermano, era para protegerlo de sus enemigos, porque claro, allá había muchos enemigos, pero a ese hombre tan rico, con tantos criados, con tanta riqueza, no lo iban a atacar sencillamente, ¿no? Tenía Dios que darle algo para protegerlo. Y este hombre, hermano, no fue perfecto. Falló muchas veces, pero su fe era legítima, su fe era genuina. Su fe era sincera, verdadera, era de Dios, era un llamado de Dios. Así es como Dios tiene a su pueblo hoy día. Un pueblo que no es perfecto. Un pueblo que también se equivoca. Que también peca. Pero que sabe arrepentirse. Un pueblo que tiene su mirada puesta. Que como Pablo dice, viviendo nosotros vivimos no por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Por fe. Por fe vivimos, no por vista. Así vivía Abraham. No buscando lo suyo propio, buscando la ciudad que tiene fundamento. Confesando que era peregrino y advenedizo, que buscaba una ciudad, por lo cual Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, de él y de sus descendientes. Y les preparó una ciudad.
Abraham sabía, hermano, que esa tierra era la promesa divina, era la promesa de Dios, pero sabía que esa tierra solamente era la representación de algo más grande. Pues es que Abraham fue capaz de morir sin haber recibido la promesa. Porque así dice la Biblia, él murió sin haber recibido la promesa, por fe. La vida del pueblo de Dios siempre es así, siempre ha sido así, siempre será así. Así debe ser, una vida de fe. ¿Fe en qué? Fe en la palabra de Dios. ¿Y nosotros dónde encontramos la palabra de Dios? La encontramos aquí, en la Biblia. Aquí encontramos su palabra. Dios le habló a Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios se comprometió con Abraham. Pasó por en medio de los animales cortados a la mitad, diciendo, con eso, de una manera simbólica, yo voy a pagar el precio de este pacto. Y lo pagó en la cruz del Calvario. Allí lo pagó. Cuando en el capítulo 15 encontramos a Abraham partiendo los animales que Dios le mandó, tráeme los animales, le mandó a traer 5 animales. Así que le mandó a traer una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola, un palomino, y los partió a la mitad, y Dios pasó en medio de los animales partidos, como diciendo simbólicamente, yo voy a pasar por la muerte, yo voy a sufrir la sangre, yo voy a garantizar que se cumplan las promesas. Y dice Pablo en el libro de Gálatas que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Dios envió a su Hijo. En esto consiste la piedad, dice el apóstol Pablo. El misterio de la piedad consiste en que Dios se hizo carne. Habitó entre nosotros, dice Juan. Dios vino a nosotros. Y hermano Abraham visualizó eso. Él no conocía, él no tenía Romanos, Efesios ni Gálatas, ¿verdad? No tenía la revelación apostólica, pero él creyó en la promesa, creyó en la simiente. Pablo explica que la simiente no era ni siquiera sus hijos, la simiente era Cristo. Él no lo veía así con esa plenitud, pero sabía, creyó. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mi pregunta esta tarde es, ¿crees tú? ¿Le crees tú a Dios? ¿Crees en sus promesas? ¿Has creído tú en la sangre? ¿La sangre del Calvario? Porque Abraham creyó no en la sangre del Calvario porque no había sucedido, creyó en la sangre de sus animales, pero él sabía que esa sangre solamente representaba, hermano, la promesa de Dios de consumar su pacto con sangre, con muerte. Por eso la muerte de nuestro Señor Jesucristo, eso es la esencia de nuestra fe y su resurrección. El apóstol Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que los justifica, ¿quién los condenará si Cristo es el que murió y resucitó? Y además está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros. Oh, hermano, Abraham no sabía todos esos versículos. Él no tenía esos versículos. Él no podía recitarlos, tan maravillosos que son, ¿no? Tan consoladores. Pero ese hombre creyó. Tenemos que creerle a Dios. Y tenemos que entender, hermano, que el mundo es enemigo de Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está el mundo, con su soberbia, con su filosofía, con su grandeza. Seduciendo, porque el mundo es seductor. No te dejes seducir por el mundo. Si eres joven, todavía no tienes la experiencia y el mundo es muy atractivo. Y si eres adulto, no creas que eso te defiende del mundo. El mundo tiene muchas maneras de atraer. Dijo un puritano, Satanás tiene una manzana para cada Eva. Todos nosotros somos, en cierto modo, una Eva. Y Satanás se va a acercar con nosotros con una manzana. Él sabe qué tipo de manzana te queda bien a ti. Él sabe qué tipo de tentación, sabe qué tipo de pecado nos puede seducir.
Pero el principal pecado, el peor pecado de todos, es la rebeldía. Pablo dice, por cuanto no le dieron gracias, ni le agradecieron, no le dieron gracias, ni le glorificaron, Dios los entregó. Dios ha entregado a este mundo al pecado, así como entregó a Babilonia al juicio, pero está llamando también a hombres y a mujeres como Abraham. Que seamos nosotros como Abraham, no como Nimrod. Oremos, hermano. Padre nuestro, gracias porque eres tan maravilloso, porque nos has dado, Señor, en tu palabra la revelación que necesitamos para comprender lo que existe en este mundo, Padre. Sí, sí. Y lo que tú estás haciendo en este mundo, sacando a hombres como Abraham, a mujeres y a hombres, como lo hiciste con Abraham, para que crean, para que no busquen lo que busca el mundo, para que no vayan con la multitud en unidad de pecado, sino que te busquen a ti, Señor, en fe, en humildad, conforme a tu palabra, Padre. Señor, enséñanos a caminar por ese camino. No permita, Señor, que el mundo nos seduzca. Permítenos amarte, vivir por fe, mirar, Señor, a la cruz, mirar a la sangre, mirar a aquel que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Vamos a finalizar el video. Que les bendiga a Oliver y Néstor.